¿Qué es lo que pasa? Cuando vos pones o cargas la tributación, el cobro de impuestos, en impuestos al consumo, impuestos como el IVA, al final de cuentas ese es un impuesto que castiga más a quienes menos tienen, ¿verdad? Porque, bueno, me puedes decir, ¿verdad? O cualquiera puede decir, bueno, pero es 13%, ¿verdad? Para todo. Para todo, Parejo. parejo. ¿Cómo es eso? Pero la cosa es que, ponele, yo voy a comprar $100 al mercado. Tengo que pagar $13 de impuestos, ¿sí? Esos mismos $13 los tengo que pagar, ya sea que mis salarios son $300 o que mis salarios son $1,500 o mis salarios son $3,000, ¿sí? Pero los mismos $13 tengo que pagar. Eso significa que esos $13 pesan más, ¿verdad?, cuando mis ingresos son menores. Sí. Entonces, cargar el tema de los tributos, el tema de los impuestos en cosas como el IVA, al final de cuentas ya es una decisión política que implica castigar más a quienes menos tienen, cargar más a quienes menos tienen. Y eso es una decisión política vigente que venimos arrastrando desde la fundación de la República de El Salvador, porque ahí se constituyó así este sistema tributario. Y que lo seguimos arrastrando hasta ahora. Si el año pasado cerca de 60% de los impuestos son de impuestos indirectos. Pues, o sea, impuestos que dependen del consumo, donde no importa lo que vos ganes. El 60%. El 60%. O sea, la mayor parte de la recaudación de impuestos proviene de este tipo de impuestos, ¿vea? Como el IVA, como impuestos al consumo, a productos específicos, impuestos a las gaseosas. O sea, no es tanto de la renta, entonces. Eso es uno de los segundos elementos, pero el que pero más sería pesa, como el 40%, ponerle. Un poquito bueno, pero menos. Ahí también es como el DAI y ese tipo de cosas. Un poquito ahí, menos, porque ahí también incluso el de las propiedades, de transferencia de bienes raíces, también se suma ahí. Entonces, pero 60% es todo. La mayor parte de la tributación se va en ese tipo de impuestos. Por eso hay que tener presente que cuando hablamos del tema de impuestos, el tema fiscal, hablamos de la deuda pública, hablamos del gasto público, de cómo se gasta, que si le quitan allá, le ponen aquí, todo eso al final de cuentas se está pagando con recursos de los que menos tienen. O sea, y eso creo que qué bueno que empezamos por ahí, porque creo que es una discusión que hay que tenerla presente cada vez que hablemos de economía pública, de finanzas públicas, que estamos en un sistema tributario donde los recursos del gobierno provienen mayoritariamente de quienes menos tienen. Sí. O sea, porque realmente el 60 es bastante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos, yo creo que sí, es claro, ¿verdad? Porque en el sentido de que alguien que gane el salario mínimo $365 hasta ahorita, ¿sí? Por ejemplo, o sea, a él le pesan más los $13 que estabas diciendo, pero por ejemplo, alguien que gana 1,000, no son los mismos 13, pues, no son los mismos 13 para él, pues no equivale al mismo porcentaje de que le queda como libre, por así decir. Pues sí, entonces, o sea, $13. Sí. Pero vaya, por ejemplo, yo estaba viendo una conversación que de la nada, creo que fue el expresidente del Banco Central de Reserva de aquí de El Salvador, ¿verdad? Apellido Acevedo, ¿verdad? Carlos Acevedo. Pero él se le hizo viral ahí el video porque decía de que el gobierno se iba a quedar sin dinero y que por el nivel de endeudamiento que tenemos, y que dijo, solo hay dos formas, dijo. O le suben el IVA o te quitan las pensiones. Eso dijo. Pero entonces, ¿será de que, o sea, digamos que cuando un gobierno, no necesariamente el de aquí, pero un gobierno en general, llega a tantos niveles de endeudamiento, como también lo fue en los tiempos de esos cafetaleros, dice, hey, pero lo que pasa es de que ya no nos está alcanzando el dinero que estamos recolectando con el 13%, subámosle a 15%. Pudiera llegar a pasar ese tipo de movimientos, ponerle. Fíjate que, de hecho, no solo es que puede llegar a pasar. El Fondo Monetario Internacional ya desde hace rato viene presionando a los gobiernos salvadoreños, porque no solo a este gobierno, también a los gobiernos anteriores, para que incremente el IVA. Hay un documento que todos los años el Fondo Monetario Internacional hace una revisión a la economía de los países y lo publica en un documento que se llama el artículo 4 del Fondo Monetario. Entonces, en ese artículo 4 hay un poquito de contexto, de perspectivas, de proyecciones de la economía de los países y al final también propuestas, las propuestas del Fondo Monetario. Y ya desde hace varios años
en esa parte de las propuestas del artículo 4 del fondo, se planteaba como propuesta incrementar el IVA del 13 al 15%. Eso le dijeron al gobierno de El Salvador ya por años. Ya, eso es lo que han venido diciéndole varios años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. Okay. O sea, las necesidades de obligaciones para garantizar derechos necesitan más recursos de los que le entran al Estado. Y aquí no solo es que no alcanza porque alguien roba, o sea, podrían no robar y sigue sin alcanzar. Por el nivel de endeudamiento. Por el nivel de endeudamiento, pero también porque hay muchos sectores que no están pagando los impuestos que deberían de pagar. Bueno, todos los sectores informales, ¿verdad? Y formales también. Yo creo que hay un poco de evasión fiscal ahí. El tema, de hecho, el tema más preocupante es con el sector formal, que no paga impuestos. El sector informal está pagando impuestos siempre, porque tiene que, al final, ¿cuál es el mayor parte? En el consumo, siempre paga impuestos. Pero en el sector formal tenés un montón de leyes que le permiten a los privados no pagar impuestos. Se lo deducen. Sí, por ejemplo. Te voy a dar datos de, 2021 porque es el año más reciente que hay estadísticas, o el último año que hay estadísticas. Si hacemos una comparación, la economía en general pagó alrededor del 20% en impuestos. ¿Sí? Si hacemos una comparación entre el Producto Interno Bruto, que es lo que toda la economía produce en el año, y lo que se pagó de impuestos, fue alrededor del 20%. Pero hay sectores como la construcción, que no pagó 20%, pagó 4%, 4.6%. Hubo sectores como la maquila, que pagaron 3.2%. ¿Sí? Hubo sectores, mientras tanto, como la elaboración de alimentos, que pagó el 17%. Fíjate, entonces... Y esto es por las deducciones que se pueden hacer. Por las deducciones que se pueden hacer y por un montón de leyes que también se aprueban de beneficios fiscales. Porque está esta idea en general de que hay que quitarles impuestos a las empresas. Para incentivarlos. Para incentivar y que generen más desarrollo y tal y tal. Y entonces se le dan un montón de beneficios fiscales, de que dejen de pagar un montón de impuestos, pero no se hace un marco para evaluar si de verdad están dando todos los beneficios que en teoría se dan. Sí. ¿Verdad? Porque de hecho hay un informe, una investigación del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde agarra empresas del mismo sector, más o menos del mismo tamaño, en El Salvador, Honduras y República Dominicana, hace el mismo ejercicio. Agarra empresas que han acogido a beneficios fiscales y otras empresas que no. Esa es la única diferencia. Y lo que descubre el BID, el resultado de la investigación, fue que el sector que estaba pagando todos los impuestos, que no tenía beneficios fiscales, son las empresas, fue el grupo de empresas que más incrementó sus ventas y que más incrementó sus exportaciones. Ese era el que no como tenía más beneficios fiscales. No, el que pagaba todos. El que paga todos los impuestos es el que más había incrementado sus ventas y el que más había incrementado su producción. Fíjate. Pero en términos de utilidades, la ganancia era similar para los dos. ¿Sí? Entonces, estás al final de cuentas con los beneficios fiscales, si no los estás midiendo bien, estás subsidiándole las ganancias a las empresas. No estás generando más empleo o más desarrollo. ¿Sí? Eso es lo que te dice al final de cuentas esa investigación del BID. Porque si la empresa que está pagando todos los impuestos es la que más está creciendo, pues entonces esta otra empresa no está produciendo más, por lo tanto no está generando más empleo, pero está dejando de pagar impuestos. Y eso hace que quienes terminen pagando esos impuestos, el consumidor, somos nosotros. El pueblo. Entonces estamos subsidiándole las ganancias a estas empresas.